Buenas tardes. Empezamos el tema de derivadas con un primer punto titulado Derivadas de una función en un punto, ¿vale? Bien, necesitamos unas definiciones previas antes de abordar este concepto de derivada. Recordemos que el eje X también se llama eje de abscisas y el eje Y se llama eje de ordenadas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que cuando la abscisa varía entre x sub 0 y x sub 0 más h, entonces la ordenada varía entre f de x sub 0 y f de x sub 0 más h, ¿vale? Donde h es el incremento de x, ¿vale? Bien, a la diferencia f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 se le llama incremento de la función en el intervalo cerrado x sub 0 más x sub 0, x sub 0 más h. Y con todo esto ya podemos dar la definición de tasa de variación media que se define como el cociente f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido de h. Y esta tasa mide el crecimiento medio que experimenta la función en el intervalo x sub 0, x sub 0 más h, ¿vale? Bien. Con todas estas definiciones ya estamos en disposición de poder dar la definición de derivada de una función en un punto x sub 0, ¿vale? Esto se denota como f' de x sub 0 y se define como el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media que acabamos de definir, es decir, límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido de h, ¿vale? Bien, gráficamente la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en x sub 0. Y hemos de tener en cuenta que si f' de x sub 0 existe, es decir, si la derivada de la función f en x sub 0 existe, se dice que f es derivable en ese punto, ¿vale? Bien. Por ejemplo, vamos a calcular, dada la función f de x igual a x al cuadrado, vamos a calcular f' de 1, ¿vale? Bien, pues por la definición, f' de 1 sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 partido de h. Bien, entonces ahora tenemos que calcular, vamos a calcular aparte f de 1 más h, que f de 1 más h, para calcularlo tenemos que irnos a nuestra función y sustituir las x por 1 más h, es decir, en este caso sería 1 más h al cuadrado, ¿vale? Bien, esto es un producto notable, cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo, ya lo hemos calculado. Y por otro lado tenemos que calcular f de 1, ¿vale? Pues f de 1 se calcula sustituyendo en la función la x por 1, es decir, 1 al cuadrado, que es 1. Una vez que ya tenemos esto calculado, pues nos vamos aquí y sustituimos. f' de 1 sería el límite cuando la h tiende a 0 de 1 más h cuadrado más 2h, que es lo que nos ha salido de esto, ¿vale? Menos f de 1, que vale 1, ¿vale? Partido de h, ¿vale? Entonces, este 1 con este 1 se cancela y me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado más 2h partido de h. Bien, si calculamos este límite nos sale 0 partido de 0, ¿vale? Pero nos tenemos que dar cuenta que arriba en el numerador yo puedo sacar factor común h. Es decir, límite cuando h tiende a 0, si en el numerador saco factor común h, me quedaría h más 2 partido de h, ¿vale? Esta h con esta de arriba se cancelan y me quedaría límite cuando la h tiende a 0 de h más 2. Y si calculamos este límite nos sale 2. Por tanto, f' de 1, es decir, la derivada de la función dada en el punto 1 vale 2. Bien. Pues nada, una vez que hemos visto esto, ya podemos dar la definición de función derivada. Antes hemos visto la función derivada de una función en un punto y ahora vamos a ver la función derivada. Bien, pues dada una función f de x, se llama función derivada de f a la siguiente función. El límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. Esta definición es análoga a la de antes, solo que antes aquí teníamos un punto x sub 0 y ahora estamos con un x general, ¿vale? Es decir, esto es la función derivada. Bien, la derivada de f de x se puede denotar de varias formas.
Una de ellas es como f' de x, que es la que estoy utilizando. También se suele denotar con una D mayúscula f de x. Esta forma yo no la voy a utilizar, aunque en el libro es cierto que sí utiliza esto para dar las reglas de derivación que vamos a ver a posteriori, ¿vale? Y además, teniendo en cuenta que una función se puede expresar como y igual a f de x, la derivada también se puede denotar como y', y esta es la forma que más vamos a utilizar, puesto que es más cómodo escribir y' que no f' de x, ¿vale? Pero las tres formas de denotar la derivada son correctas. Bien, seguimos. Vamos a calcular la derivada de esta función, ¿vale? Bien, pues empezamos. La derivada de la función hemos dicho que se definía como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h, ¿vale? Bien, pues para calcular esto, ¿vale? Pues para calcular f de x más h, pues me voy a la función y en la x sustituyo x más h. Entonces me quedaría 3 por x más h, ¿vale? Menos f de x, que es 3x. 3x partido de h. Bien, ahora lo que hacemos es operar en el numerador, ¿vale? Si operamos en el numerador, al hacer este paréntesis me quedaría 3x más 3h menos 3x partido de h, ¿vale? Entonces vemos que esta 3x con menos 3x se anulan y me quedaría límite cuando h tiende a 0 de 3h partido de h. Estas h se pueden cancelar, con lo cual el resultado es 3, ¿vale? Con lo cual la derivada de esta función es 3, ¿vale? Bien. Como habéis podido comprobar, la definición de derivada me permite calcular la derivada de una función, pero es un proceso muy laborioso y muy pesado, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora unas reglas de derivación que nos permiten calcular la derivada de funciones de una manera mucho más sencilla y rápida, ¿vale? Bien, vamos a empezar viendo derivadas de funciones sencillas. Funciones sencillas como una función constante. Si y es igual a k es un número cualquiera, es decir, una constante, su derivada es 0, ¿vale? Si tenemos la función identidad y igual a x, pues y' es igual a 1, es decir, la derivada es 1. Y si tenemos una función potencia y igual a x elevado a n, su derivada sería n por x elevado a n menos 1, es decir, el exponente pasa adelante multiplicando y la x la elevamos al exponente menos 1, ¿vale? Vamos a hacer unos ejemplos de esto. Si tenemos la función y igual a x a la cuarta, para calcular su derivada, según lo que hemos visto aquí, sería el exponente por la función elevado a 4 menos 1, es decir, 4x al cubo, ¿vale? Bien, si consideramos la función igual a 1 partido x elevado a 5, para poder utilizar esta propiedad de las derivadas, pues necesitamos expresar esto como una potencia, y todos sabemos que esta función la podemos expresar como x elevado a menos 5. Y ahora esto ya es una función potencia, con lo cual podemos derivar con la propiedad vista anteriormente. El exponente pasa adelante multiplicando y se pone la x elevada al exponente menos 1, es decir, esto sería menos 5 por x elevado a menos 5 menos 1 menos 6, y este sería el resultado de la derivada, ¿vale? Si intentáis calcular esto por el límite que hemos visto anteriormente, pues os sale un proceso bastante largo, con lo cual ya estáis viendo aquí pues la sencillez y la utilidad de estas reglas de derivación, ¿vale? Bien, continuamos haciendo ejemplos, ¿vale? Bien, ahora consideramos la función igual a raíz de x. Lo mismo, yo necesito expresar esto como una potencia, ¿vale? Y todos sabemos que para pasar esto a una potencia, esto es x elevado a 1/2, ¿vale? Entonces, si esto lo derivamos, sería el 1/2 pasa multiplicando, baja multiplicando y la x se eleva a 1/2 menos 1, ¿vale? Pero esto tenemos que seguir trabajándolo para dar resultado en forma de raíz, ¿vale? Bien, pues esto sería 1/2
por x elevado a 1/2 menos 1, que es menos 1/2. Seguimos. Este menos 1/2, para ponerlo positivo, sabéis que baja abajo a denominador y sería x elevado a 1/2. Y si esto lo expresamos en forma de raíz, pues me queda la raíz cuadrada de x. Y este sería el resultado de la derivada de la función que nos han dado. ¿De acuerdo? Vale, y si consideramos este último ejemplo, y igual a x cuadrado partido la raíz cúbica de x, bien, pues necesitamos expresar esto antes de empezar a derivar como una potencia, ¿vale? Entonces, para ello, pues el denominador lo expresamos como potencia x elevado a 1/3, ¿vale? Recordamos que cuando estamos dividiendo potencia de la misma base, lo que se hace es dejar la misma base y restar los exponentes, ¿vale? Sería 2 menos 1/3. O lo que es lo mismo, 5/3, ¿vale? Bien, yo no he empezado a derivar todavía. Lo que he hecho en esta serie de pasos es preparar nuestra función para poder derivarla, para poder utilizar la regla de derivación relativa a una función potencia, ¿vale? Bien, entonces yo ya puedo derivar y como derivo pongo y' y sería... El exponente pasa adelante multiplicando, ponemos la función elevado al exponente menos 1. Continuamos operando y esto sería x elevado a 5/3 menos 1, que serían 2/3, ¿vale? Y esto lo vuelvo a expresar como raíz. Luego esto sería 5/3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Y este es el resultado de la derivada que me pedía. Bien, como resultados importantes de lo que acabamos de ver, que vamos a utilizar muchísimo, es que cuando nos dan la función 1 partido de x, su derivada es menos 1 partido x al cuadrado. Mirad por qué. Si consideramos la función 1 partido de x, esta lo expresamos como x elevado a menos 1, ¿vale? Y si derivamos, pues la derivada sería bajo el exponente y pongo la función elevada al exponente menos 1, ¿vale? Bien, esto sería menos 1 por x elevado a menos 2. Y si esto lo bajo a denominador para ponerlo positivo, sería menos 1 partido x al cuadrado, ¿vale? Entonces, para tener que evitar esto, pues podemos memorizar que la derivada de 1 partido de x es menos 1 partido x al cuadrado. Es cierto que os digo que cuanto menos memoricemos mejor, pero es que la derivada de esta función la vamos a utilizar muchísimo y si la memorizamos mejor. Lo mismo con la derivada de la raíz cuadrada de x. Según hemos visto en el ejemplo C, la derivada sería 1 partido 2 raíz de x. Esto es lo que digo siempre, esto lo hacemos en un momento si lo memorizamos bien y si no, pues realizamos los cálculos, ¿vale? Bien, continuamos. Vamos a ver ahora las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, ¿vale? Pues bien, si tenemos la función e elevado a x, la derivada es lo mismo, e elevado a x, ¿vale? Y si ahora tenemos la función a elevado a x, donde a es un número cualquiera, en el caso anterior el número e sabemos que es un número específico que tiene un valor concreto, pero ahora estamos considerando un número a cualquiera, pues su derivada sería a elevado a x por el logaritmo neperiano de la base, es decir, de a, ¿vale? Bien, y si tenemos la función logaritmo neperiano de x, su derivada es 1 partido de x. Y con la función logaritmo en base a de x, su derivada sería 1 partido de x por 1 partido logaritmo neperiano de a, ¿vale? Todas estas fórmulas son las que tenemos que memorizar, pero a base de hacer ejercicios al final se nos van a ir quedando, ¿vale? Bien, continuamos. Vamos a hacer ejemplos de estas derivadas, ¿vale? Si os consideramos la función y elevado a 2x, por lo que hemos visto antes, pues la derivada de esta función sería 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de la base, es decir, de 2. De la misma manera, en el apartado B, si consideramos y igual a 10 elevado a x, ¿vale? Pues la derivada sería 10 elevado a x por el logaritmo neperiano de 10. En cuanto a las funciones logarítmicas, si consideramos la función igual al logaritmo en base 2 de x, pues la derivada sería 1 partido de x por 1 partido logaritmo neperiano de 2. De la misma manera, en este ejemplo, la derivada sería 1 partido de x por
1 partido logaritmo neperiano de 4. ¿Vale? Bien, pues continuamos ahora con las reglas de derivación para funciones trigonométricas y sus funciones recíprocas, es decir, las funciones arco, ¿vale? Bien, si consideramos la función seno, su derivada es el coseno. La derivada de la función coseno es menos seno. Ojo a este signo menos que es muy importante, ¿vale? Luego, la derivada de la función tangente admite dos posibilidades, que una sería 1 más la tangente al cuadrado y la otra es 1 partido coseno cuadrado de x. Para llegar aquí tenemos que tener en cuenta la relación fundamental, que es coseno cuadrado más seno cuadrado de x igual a 1, ¿vale? Bien, podemos utilizar cualquiera de las dos, ¿vale? Luego, si consideramos la función recíproca del seno, es decir, el arco seno, su derivada sería 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. De la misma manera, la derivada de la función arco coseno sería menos 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y la derivada del arco tangente sería 1 partido 1 más x al cuadrado. ¿Vale? A ver, todas estas fórmulas ahora las veis un poco raras, pero luego en los ejemplos vais a ver que es muy sencillo, ¿vale? Seguimos. Y ahora nos falta ver las derivadas de resultados operativos, es decir, de las operaciones. La suma. Si tenemos una función que es una suma de funciones, pues la derivada va a ser la derivada de la primera función más la derivada de la segunda. Este resultado es aplicable también a la diferencia de funciones, ¿vale? Si tenemos un producto de una función por un número, es decir, una función que es k por f de x, pues su derivada sería k por la derivada de f, es decir, el número k no se deriva, ¿vale? Y si tenemos una función que es producto de dos funciones, por ejemplo, una función y que es igual a f de x por g de x, lo vamos a expresar de esta manera porque para la fórmula es mucho más fácil suprimir las x, la variable, ¿vale? Entonces, si consideramos una función y que es igual a f por g, tenemos que la derivada sería la derivada de f por g más f sin derivar por g', es decir, la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, ¿vale? Bien, y por último, el cociente de dos funciones. Si tenemos una función que es f partido de g, su derivada sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, este menos es muy importante, ¿vale? El numerador sin derivar por la derivada del denominador partido el denominador al cuadrado, ¿vale? Bien, vamos a ver ejemplos que os voy a ir explicando y recordando la regla de derivación. Vamos a ver los siguientes ejemplos, ¿vale? Bien, si consideramos la función y igual a 7 por x al cuadrado, ¿vale? Esta función es un producto de un número por una función, ¿vale? Entonces hemos visto que cuando tenemos esto, pues la derivada sería el número no se deriva, es decir, simplemente se pone, y lo que hacemos es derivar esta función, ¿vale? Entonces, la derivada de x al cuadrado hemos visto que era bajar el exponente y poner lo mismo elevado al exponente menos 1, es decir, 7 por 2, 14x, y este sería la derivada de esa función, ¿vale? Bien, ahora consideramos esta función que es un polinomio, ¿vale? Entonces hemos visto, esto es una suma de funciones, una suma resta de funciones, y hemos visto que la derivada de una suma es la derivada de una función más la derivada de otra menos, y así sucesivamente. Entonces vamos a ir derivando cada una de estas funciones por separado. Es decir, la derivada sería derivada de esta función, ¿vale? La derivada de esta función... A ver, para no poner más rayas, vale. La derivada de esa función sería el exponente pasa multiplicando, se pone lo mismo, elevado al exponente menos 1. Como ya todo lo voy diciendo, no voy a seguir escribiendo 3 menos 1, ya pongo directamente 2, ¿vale? Seguimos, más. Esto es un producto por una potencia. Entonces lo que se hace es, el número no se deriva y se deriva esta función. Y esto sabéis que es el exponente pasa adelante multiplicando y en la x la ponemos elevada a 4 menos 1, es decir, 3, ¿vale? Menos derivada de esta función. Al principio, cuando hemos visto derivadas de funciones sencillas, hemos visto la derivada de la función identidad de igual a x. Hemos visto que la derivada vale 1, ¿vale? Menos 1.
¿vale? Y esto es una constante y hemos visto que la derivada de cualquier constante es 0, luego menos 0, con lo cual esto sería 3x al cuadrado más 3 por 4, 12, más 12 por x al cubo menos 1. Y este sería el resultado de la derivada. ¿Vale? Continuamos haciendo ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, consideramos la función x al cuadrado por el seno, ¿vale? Bien, esto es un producto de funciones y hemos dicho que la derivada de un producto es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función, ¿vale? Esto lo escribo así ahora pues porque estamos empezando, pero vosotros esto cuando ya lo practiquéis pues no será necesario escribirlo, ¿vale? Directamente pondremos lo siguiente: derivada de x al cuadrado, se baja el exponente y se pone lo mismo elevado al exponente menos 1, 2 menos 1, 1, y ya sabéis que cuando es 1 no lo ponemos, por el seno de x más x al cuadrado por la derivada del seno. Hemos visto que la derivada del seno es el coseno de x, con lo cual esta función ya estaría derivada, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente ejemplo, que tenemos un cociente de funciones, ¿vale? Por la propiedad que hemos visto, la derivada sería derivada del numerador, ¿vale? Por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Derivada del denominador, ¿vale? Partido el denominador al cuadrado, ¿vale? Bien, vamos a derivar y esto sería igual. Derivada de esta función ya sabemos que es 3x al cuadrado por x cuadrado más 1 menos x al cubo por, y abro paréntesis. Mirad, aquí el uso de los paréntesis es muy importante, ¿vale? Tenemos que manejar muy bien los paréntesis, ¿vale? Entonces, vamos a ver, la derivada de esto sería, la derivada de x, como es una suma de funciones, pues sería la derivada de x al cuadrado, que sabemos que es 2x, más la derivada de 1, que es una constante y sabemos que es 0, ¿vale? Esto ya no lo voy a poner más porque el más 0 ya sabéis que no es necesario ponerlo. Bien, partido el denominador, lo mismo que tenemos al cuadrado, ¿vale? Mirad, y aquí lo único que nos queda ya es hacer cálculos. El denominador de momento no lo vamos a operar, ¿vale? Esto es un producto notable, pero no lo vamos a desarrollar. A mí ahora lo que me interesa es operar el numerador, ¿vale? Bien, pues vamos a multiplicar. Esto sería 3x a la cuarta, ¿vale? Más 3x al cuadrado, y para hacer este producto pues sería menos 2x a la cuarta, y ya sabéis que este 0 pues no importa. Y ahora esto lo simplificamos, lo agrupamos, el denominador me queda como está, ¿vale? Y arriba 3x a la cuarta menos 2x a la cuarta, pues me queda una x a la cuarta más 3x al cuadrado, y este es el resultado de la derivada, ¿vale? Bien, continuamos con los ejemplos. Y en este caso pues tenemos un producto de funciones. Aquí tenemos una función exponencial y una función potencia, ¿vale? Bien, pues esto sería, como es un producto, sería la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Y ahora derivamos, ¿vale? Esto sería... Recordamos que la derivada de esta función exponencial es la misma función por el logaritmo neperiano de la base por x al cubo, que es esto que dejamos aquí sin derivar, ¿vale? Más 2 elevado a x por la derivada de esta función, que ya sabemos que es 3x al cuadrado, ¿vale? Y aquí ya pues no podemos hacer nada, esa función quedaría así, ¿vale? Bien, otro ejemplo es el siguiente. Aquí tenemos una suma de funciones, ¿vale? Entonces la derivada sería, esta primera función es el producto de un número por una función, ya sabéis que el número no se deriva, ¿vale? Y lo que hacemos es derivar la función, que sería 3x al cuadrado, más la derivada de esta raíz cuadrada que ya hemos visto que era 2
1 partido 2 la raíz de x, ¿vale? Y esto sería 6x al cuadrado más 1 partido 2 la raíz de x, ¿vale? Bien, seguimos con los ejemplos, ¿vale? Y vamos a derivar esta función polinómica, ¿vale? Bien, pues empezamos. La derivada de esto sería la derivada de la primera función más la derivada de la segunda menos la derivada de la tercera. Entonces vamos a ir derivando paso a paso, ¿vale? Bien, mirad, para derivar esta función, ¿vale? Vamos a hacer un paréntesis, ¿vale? Mirad, esta función es un cociente de funciones, es cierto que es x cubo partido de 3. Pero cuando el denominador sea un número, ¿vale? Esta función la podemos ver de esta manera, como un tercio por x cubo, ¿vale? Es decir, la podemos ver como el producto de un número por una función. A la hora de derivar es mucho más cómodo derivar de esta manera, es decir, el producto de un número por una función, que no derivar el cociente de dos funciones, ¿vale? Entonces, si esta función la consideramos expresada de esta manera, la derivada de esta función sería, como es el producto de un número por una función, ya sabemos que el número no se deriva y lo que hacemos es derivar el x cubo, que es 3x al cuadrado, ¿vale? Más la derivada de esta función. El número 2 no lo derivamos y derivamos esta función, que sería 2 por x, ¿vale? Menos, y ojo que aquí ahora lo que tenemos es una función exponencial. La derivada de esta función es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3, ¿vale? Y aquí vamos a ver lo que podemos simplificar. Mirad, en la primera parte el 3 con el 3 se simplifica y me quedaría x al cuadrado más 2 por 2, 4x, menos 3 elevado a x por logaritmo neperiano de 3. Y esta función quedaría así, ¿vale? Bien, el siguiente ejemplo tenemos el producto de una función exponencial por un coseno, ¿vale? Entonces sabemos que la derivada es, pues, la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda función derivada, ¿vale? Bien, pues si ahora derivamos, resulta que la derivada de esta función es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3 por el coseno de x, más 3 elevado a x por la derivada del coseno, recordar que era menos seno de x. Y ojo, muy importante el uso del paréntesis, ¿vale? Y esto, pues, lo podemos expresar más correctamente de esta manera. La primera parte quedaría igual y ahora ponemos menos 3 elevado a x por el seno de x, ¿vale? Bien. Bueno, pues para que vosotros podáis trabajar estas reglas de derivación, os propongo este ejercicio con 5 apartados, ¿vale? Entonces os aconsejo que antes de hacer este ejercicio os repaséis bien las reglas de derivación, ¿vale? Y que hagáis todos los ejemplos que yo os he ido explicando hasta que los entendáis bien, ¿vale? Hasta mañana.